Buenas noches. Hoy estamos iniciando este webinar. Mi nombre es Fernando Carreño. Estamos conjunto con el doctor Giuseppe Alagmo. Vamos a estar hoy moderando este tema tan interesante para todos a nivel de la cirugía de hombro. Vamos a hablar de transferencias miotendinosas en rupturas masivas irreparables posterior superior del manguito rotador. Todos sabemos que las rupturas masivas más o menos tienen un promedio entre 30% de las lesiones, con una falla de fijación que puede llegar hasta el 94%. Por esto sabemos que aunque normalmente las rupturas del manguito son comunes, en este tipo de pacientes es mayor. Y está entre la interfase de tendón-hueso y normalmente lo que ocurre es en los primeros 6 meses. Los síntomas varían entre los primeros 2 años, en lo cual vemos una gran variedad entre pacientes que no son tan sintomáticos a otros que realmente tienen dolor y tienen una gran limitación funcional. En pacientes mayores, pues nosotros sabemos que más de 65 años en promedio utilizaríamos una prótesis reversa, pero en pacientes adultos activos realmente tenemos que buscar otro tipo de alternativa. Y se vuelve un reto realmente saber cuál técnica utilizar, si tenemos muchas herramientas para nuestros pacientes. Entonces vamos a discutir y como objetivo dentro del webinar será conocer la definición de rupturas masivas, determinar la sintomatología y clínica y las pruebas que nos determinen realmente cuál técnica vamos a utilizar las clasificaciones tanto de Amada, Gutalier y Pate para hacer nuestra clasificación y definir criterios de la reparación, conocer las reglas de las transferencias, determinar las indicaciones tanto del dorsal ancho como del trapecio inferior, tips en las técnicas quirúrgicas, definir rehabilitación, resultados y complicaciones. Entonces tenemos un panel de expertos con experiencia en estos temas y vamos a iniciar con el doctor Hernando Canal, que trabaja acá en Bogotá. Entonces, doctor Canal. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Para tratar este tema, pues vamos a hablar, mi tema es la biomecánica de las transferencias para las rupturas posterosuperiores. ¿Listo? Muy bien. Pues el principal problema que tenemos es que el hombro está diseñado con un desbalance entre la rotación externa y la rotación interna. Vemos que hay 4 versus 2 tendones, 4 rotadores internos versus 2 rotadores externos, y cuando perdemos estos dos, vemos una pérdida normal del balance de la articulación glenohumeral. En esto vemos que hay una pérdida de la rotación externa, tanto pasiva como de forma activa, y lo cual va a limitar la función y el posicionamiento de la mano en el espacio. Vemos acá lo que les había mencionado y este segundo paciente en el cual vemos la pérdida total de la rotación externa, y en este caso vemos un paciente que tiene aparentemente una pseudoparálisis, pero lo que vamos a ver es una pseudoparesia. Paciente que clínicamente no tiene una elevación, pero puede alcanzar, modificando la relación glenohumeral, la elevación del hombro. Esta patología vamos a encasillarla para clasificaciones de Collins tipo D y tipo E. La tipo D vemos que solamente hay compromiso del supra, el infra, y la tipo E fuera de estas dos va a tener compromiso de redondo menor. Vemos que la principal característica de estas lesiones es la pérdida de rotación externa, más no de la elevación, lo que llamaría una pseudoparesia. Para tener una pérdida de la elevación tendremos que tener un compromiso del suescapular. Vamos a centrar la charla en el latismo dorsi y el trapecio inferior más halo injerto. Y los principios biomecánicos básicos son que cada tendón transferido tiene que cumplir una sola función. Idealmente tiene que ser el mismo vector de fuerza, y la tensión que vamos a generar a este tendón, la cual se le realiza la transferencia, debe ser fisiológica. Tener en cuenta que un músculo, para ser transferido, pierde un 30% de la fuerza original, y importante tener la fijación estable que permita en cierta forma una movilidad precoz. Aquí vemos los vectores de fuerza. En la línea verde está el infraespinoso, en la roja vemos el trapecio inferior, que es el que más se acerca al vector de fuerza, y en la línea azul o morada vemos el latísimo dorsi, que a pesar que sí tiene un vector de fuerza que se va a anclar a nivel de la tuberosidad mayor, es un vector más abajo de lo que uno esperaría para generar una buena relación. Acá lo vemos en vivo, el latísimo dorsi. Esto es un abordaje del topectoral en el cual hacemos una retracción del pectoral mayor y vemos abajo la inserción anterior del latísimo dorsi, y en la segunda vemos cómo
en una transferencia del trapecio inferior, que es la parte de atrás de la región escapular posterior, vemos cómo con el injerto va a seguir la misma línea a nivel de la fosa del infraespinoso. Biomecánicamente, el trapecio inferior va a restaurar la cinemática normal y numeral, y importante también tener en cuenta lo que va a generar en cuanto a la ganancia de rotación externa. Cuando tenemos el brazo en 0 grados, o sea, el brazo pegado al cuerpo en 0 grados, vemos que el trapecio inferior es el que biomecánicamente va a tener mejor relación, y esto lo vamos a llamar una posición R1, y en una posición R2 en el cual el brazo está en aducción de 90 grados, vemos que el latísimo dorsi biomecánicamente va a ser superior al trapecio, pero sin dejar a un lado que el trapecio inferior también tiene cierta compatibilidad en R2 para realizar rotación externa. Acá vemos la inserción. Nativo del latísimo dorsi, vemos que es un poco más inferior y es en el aspecto dorsal, y cuando vamos a hacer la transferencia tenemos que volver ese rotador interno en rotador externo, debemos cambiarlo de una inserción anterior a una inserción posterior, mientras que el latísimo dorsi vemos que es la parte posterior de la escápula y literalmente no tenemos que cambiar el vector que tiene que realizar la función del infraespinoso. Este estudio muestra qué tan efectivo es en diferentes grados de aducción. A 20 grados se comporta mejor el trapecio inferior, pero cuando vamos a 90 grados va a ser equivalente al latísimo dorsi del trapecio. Y importante, ¿dónde debemos fijar para ganar mejor movilidad? El trapecio inferior, su sitio ideal de inserción debe ser a nivel del infraespinoso, ya que va a generar una mejor rotación externa sin resistencia a la aducción generada por el deltoides, y el latísimo dorsi tiene que ser idealmente insertado a nivel de la inserción del supraespinoso para realizar la misma función que el trapecio inferior. Igualmente, en todos los momentos de aducción, el trapecio inferior suele ser mejor que el latísimo dorsi. Fuera de que vemos que tiene una ventaja mecánica, también vamos a tener una ventaja fisiológica en cuanto a la actividad eléctrica. Esta escala lo que nos muestra es el nivel 0, en el cual vemos la activación del deltoides posterior, y cuando tenemos un momento horizontal de aducción con rotación externa, el primero en activarse, que vemos en esta gráfica, es el trapecio inferior, posteriormente el trapecio medio, y ahí sí comenzamos a tener una activación del deltoides posterior. O sea que vemos que fisiológicamente o eléctricamente va a tener también una actividad en rotación externa. Biomecánicamente podemos combinar, y eso últimamente se está realizando, que es combinar la transferencia dinámica, que es la generada por el latísimo dorsi, con una transferencia estática o con un estabilizador estático dado por la reconstrucción capsular superior. Biomecánicamente se ve que sirve, se está haciendo ya estudios en pacientes, pero yo creo que esto todavía tenemos que esperar aún más para dar una conclusión biomecánica referente a esto. Otro punto importante es la fijación, cómo vamos a fijar la transferencia. En este estudio solamente vamos a ver la transferencia del latísimo dorsi, en el cual se hace en el A y B tunelización, y en el C no se hace tunelización, sino se coloca el injerto sin ningún tipo de plano. Vemos que cuando hacemos tunelización y fijación con sistemas tipo endobótono, sistemas de fijación para túnel, el 46% tiende a fallar porque genera un efecto guillotina. O sea que idealmente tenemos que irnos con fijaciones que no impliquen tunelización del injerto. ¿Qué desventaja tenemos con nuestro trapecio inferior? Primero, pues obviamente la utilización de aloinjerto y la fijación. Se ha visto que es mejor fijación con anclaje sin tunelización, y esto es algo que estamos haciendo recientemente, y ya tenemos pacientes en estudio, que es realizar la fijación como es un aloinjerto, fijación hueso-hueso, no hacer fijaciones alo-hueso, sino hueso-hueso. En la primera diapositiva vemos un abordaje mini-open, hacemos una especie de Lego, es lo que le digo, que es quitar la tuberosidad mayor en una forma rectangular, preparamos el injerto de Aquiles en su porción ósea con la misma característica, hacemos el paso del injerto posterior anterior y lo fijamos mediante sistemas de suturas y anclajes. Esto es un posoperatorio temprano, y acá vemos ya un posoperatorio de 3 meses en el cual vemos integración del componente alo-hueso, hueso nativo. Eso es una solución para mejorar la fijación, puede ser. Obviamente estamos en proceso de validarlo con los estudios. Conclusión biomecánica, o sea, aquí no voy a hablar de conclusión de indicación ni solamente conclusión biomecánica. El latísimo dorsi es preferible cuando hay pérdida en rotación R2.
y cuando tenemos compromisos del supra y el infra. El trapecio inferior, pérdida en la rotación en posición 1. Cuando fuera del supra y el infra, tenemos pérdida del teres menor. ¿Qué sitio sería ideal para fijar? Latísimo dorsi a nivel de la fosa del supraespinoso y trapecio inferior a nivel de la huella del infraespinoso. El trapecio inferior tiene un mejor vector que el latísimo dorsi, por lo cual va a restaurar la cinemática glenumeral, y el trapecio inferior es un agonista en rotación externa. En cuanto a la fijación, no tunelizar, usar anclajes. Desventaja del trapecio, la utilización de halo injerto. Esta desventaja es aparente, ya que podemos utilizar un autoinjerto de semitendinoso para realizar, alargar el brazo de palanca del trapecio remanente. Bueno, gracias por la invitación. Yo siempre cuando pienso en transferencias, pienso que uno no tiene que pensar que es la última opción, uno tiene que pensar que puede ser la primera opción y que el paciente tiene que ser bien indicado. O sea, las transferencias no son para realizar en todos los pacientes, sino en pacientes que tengan la indicación adecuada, puede ser el manejo inicial definitivo. Gracias. Doctor Canal, muchas gracias por su excelente conferencia. A continuación, el doctor Luis Alfonso Pinzón, acá en Bogotá también, en el Hospital San José, en Medsport. Muchas gracias, doctor Pinzón. Muchas gracias por la invitación a la SCOT, a Fernando y a Giuseppe por la oportunidad para poder hablar algo de la experiencia que hemos hecho con la transferencia del dorsal ancho en rupturas masivas de manguito rotador. Puede haber algunos conflictos de intereses respecto a mis indicaciones y algunas de las maneras en que manejamos los pacientes por estos que estoy anunciando. Vamos a hablar básicamente de rupturas de manguito rotador masivas, y es importante tener en cuenta que es diferente hablar de rupturas masivas en términos de definición de tamaño mayor de 5 centímetros, más de 2 tendones comprometidos o área de superficie, a hablar de rupturas irreparables. Yo hablo de rupturas irreparables cuando hablamos de gesto quirúrgico, es decir, que no tenga capacidad el tendón de soportar o el hueso, el anclaje o la manera en que lo vamos a fijar. Y hay otras cosas que anticipan el procedimiento quirúrgico, que creo que es lo que es más importante en hacer el ejercicio diagnóstico, que son lo que se denominan las rupturas funcionalmente irreparables, que son aquellas rupturas que, basadas en la clasificación de Gotelier, la clasificación de Amada de artrosis, en la distancia de intervalo acromial, en el grado de atrofia muscular del vientre muscular y en su clasificación topográfica en el tamaño del tendón, son que nos van a dar una serie de factores pronósticos que nos va a decir que así la hagamos y la podamos durar, va a ser una reparación no funcional, que no le va a servir al paciente. Y en ese grupo es el que nos vamos a referir para estos pacientes. Entonces uno, como dice Hernando, uno debe escoger muy bien el paciente cuando va a hacer una transferencia tendinosa o un procedimiento quirúrgico que sea en el paciente con una ruptura masiva irreparable. Debe hacer un adecuado examen físico y de imágenes para evaluar esos factores pronósticos. Recordar que en el examen físico hay un factor pronóstico muy importante, que es la pérdida de la rotación externa más de 25 grados, es un factor de alta posibilidad de ruptura y falla. Hay que establecer el problema, el déficit y cuáles son los factores pronósticos en ese paciente para saber qué resultados vamos a tener. Y obviamente entrar ese paciente de acuerdo a los hallazgos de la resonancia magnética, de los exámenes y el examen físico, una clasificación clínica y funcional. Ya lo mencionó muy claramente Hernando, a esta clasificación de Collins nos habla de qué pacientes con qué tipo de estructura tendinosa, de qué grupo muscular va a tener el mayor índice de pseudoparálisis o de pérdida funcional, que es el que más le vamos a dedicar el tiempo en la transferencia tendinosa. Y vemos cómo los pacientes que tienen el compromiso del supraespinoso y la totalidad del subescapular son los que mayor índice de pseudoparálisis tienen, más que por encima en porcentaje que los pacientes que tienen un compromiso del manguito postero superior, al igual que también tienen un mayor índice de pérdida de elevación activa, ya sea por una pseudoparálisis o una verdadera pseudoparesia o una verdadera pseudoparálisis. En cambio, los déficits rotacionales, pues obviamente tienen mucho más que ver con aquellas rupturas que comprometen 3 o más tendones de la parte posterior, las rupturas postero superiores. Es importante también a la hora de definir de indicación del procedimiento quirúrgico qué es una verdadera pseudoparálisis y qué es una pseudoparesia. Y aquí está la definición. Incluso cuando ya entramos a hablar de pseudoparálisis, muchas escuelas y muchos autores directamente indican al paciente que debe ir a un procedimiento tipo prótesis reversa, no un procedimiento de transferencia tendinosa, si está indicado de acuerdo a los principios que vamos a hablar, lo cual puede ser motivo pues de
de discusión más adelante. Y lo mismo en la pseudoparesia y la pseudoparálisis de rotación externa. La pseudoparesia generalmente es debido a un dolor o una pérdida temporal del balance vertical o horizontal, mientras que la pseudoparesis realmente hay una pérdida por debajo de los 90, 70, 90 grados con una preservación de la movilidad pasiva. Pero estos pacientes, entre más pérdida de la rotación externa tenga, son menos buenos candidatos a un procedimiento diferente a una artroplastia tipo prótesis reversa. Y esta clasificación que para mí es de mucho valor, que la clasificación de Vallot, en el cual divide a sus pacientes con rupturas masivas en 4 grupos funcionales. Está el paciente de la pérdida dolorosa de la elevación activa, que es el paciente al que le duele más su hombro por la elevación y por el imbalance, y es una pérdida temporal del balance muscular vertical, que es básicamente el paciente con pseudoparesia, en el cual probablemente el paciente nos va a ir bien con los procedimientos quirúrgicos de los que podemos hablar más adelante. Está el paciente con pérdida aislada de la elevación activa o pseudoparálisis, en el cual hay una pérdida o un imbalance vertical definitivo, es decir, no eleva el hombro definitivamente de manera activa, lo que se denomina el ILEA. La pérdida aislada de la rotación externa o pseudoparálisis de rotación externa, en el cual hay un imbalance horizontal definitivo, el ILER, y una combinación de estas dos, que es lo que se denomina el CLER. Entonces, una vez que uno tiene esa clasificación clínica y funcional, pues tiene que escoger la opción terapéutica adecuada, que va desde el paciente que simplemente tiene dolor, con poca limitación funcional y que va a mejorar seguramente con terapia física, un buen plan de rehabilitación, con una infiltración, a procedimientos quirúrgicos como una tenotomía, un desviamiento, una artroscopia, una tenotomía del bíceps, procedimientos como un espaciador, un balón subacromial, una liberación de supraescapular está indicada, hasta los procedimientos de las transferencias tendinosas, la reconstrucción capsular y finalmente, si el paciente tiene una pseudoparálisis o tiene un grado de compromiso articular en términos de artrosis severo, pues el reemplazo articular. Entonces, refiriéndose específicamente a las transferencias tendinosas, pues voy a hablar de las transferencias del dorsal ancho, que ha sido un procedimiento quirúrgico que lleva muchísimos años, que fue descrito inicialmente para el manejo de la parálisis de ERP en algunos pacientes, en algunos recién nacidos, y que ha tenido bastante seguimiento desde el año 34, que fue la primera descripción por el episcopo, hasta los últimos años en que ha tenido un desarrollo de técnicas asistidas artroscópicamente a procedimientos completamente artroscópicos en este momento. ¿Cuáles son los principios de las transferencias tendinosas? Que el músculo donante y el recipiente deben tener la misma excursión, que el músculo donante y el recipiente deben tener la misma tensión, la línea de tracción del músculo donante y del músculo receptor deben ser similares, el músculo transferido debe reemplazar al menos una de las funciones del receptor, y como lo dijo muy bien Hernando, como hay una pérdida de casi el 30%, la fuerza del músculo transferido debe ser de al menos de 4 en la clasificación muscular, porque lo contrario tampoco nos va a servir. Ya lo mostró también Hernando, que estudios biomecánicos como probablemente el latissimus dorsi es mucho mejor para la transferencia para suplir los déficits de rotación externa en la posición R2, es decir, en la abducción de unos 90 grados de rotación externa, mucho mejor que lo que hace el trapecio. El trapecio lo hace más bien en la posición en neutro, rotación externa. Y al igual, en esto sí es bastante más superado el latissimus dorsi por la transferencia del trapecio, cuando estamos mirando los vectores de fuerza, que es mucho más similar el vector de fuerza del trapecio, del trapecio inferior, que el latissimus dorsi. Entonces, básicamente lo que vamos a mostrar es cómo hacemos o cuáles son las indicaciones para transferir ese latissimus dorsi para que pase a ser un músculo rotador externo y elevador del hombro. ¿Cuáles serían las indicaciones en principio? Que son muy comunes a muchos otros procedimientos. Un paciente activo joven o un paciente mayor con demandas funcionales altas, que sea un procedimiento primario. Es mucho mejor pronóstico cuando es un paciente primario que cuando es una cirugía de revisión, es decir, que hayamos escogido el paciente de entrada y no que nos haya fallado un procedimiento quirúrgico previo. Que sea un procedimiento que el paciente haya tenido al menos 6 meses de tratamiento médico y fisioterapia previos, y sobre todo si se va pensando en el paciente que va a trabajar, va a pasar a una transferencia, que se vaya entrenando en lo que va probablemente ser la transferencia tendinosa. Desde el punto de vista clínico, tiene que ser una ruptura masiva, funcionalmente irreparable, que sea una cirugía primaria de revisión con una limitación funcional y debilidad, ya sea por déficit de rotación externa o elevación, en el caso de las rupturas posterosuperiores a las que nos vamos a referir, y ocasionalmente en las rupturas anterosuperiores en subescapular, para algunos casos en los que se puede utilizar también el dorsal ancho. Y un dolor asociado no manejable con medidas no quirúrgicas. Y obviamente todo procedimiento quirúrgico pues tiene que estar de la mano de un adecuado plan de rehabilitación que el paciente lo cumpla. Y hay muchos algoritmos de manejo, como este publicado por el doctor Joaquín Sánchez Sotelo el año pasado, en el cual considera que básicamente las transferencias tendinosas del dorsal ancho deben hacerse en pacientes específicamente para él, más que para el grupo de
deben de ser hechas para las rupturas con escape anterosuperior dinámico y solamente las deja para las rupturas posterosuperiores en pacientes con demanda activa, con bastante actividad física y que tengan atrofia del infraespinoso por encima del grado 3 o 4. Está contraindicada en pacientes de edad avanzada, con artrosis avanzadas, con disminución importante del espacio del intervalo acrominumeral o bastante o aumento de los grados de artrosis por encima del grado Samuelson 1, que tengan un compromiso del arco coracoacromial, es decir, que tengan un escape anterosuperior, que tengan cambios de su escapular, que no sea reparable su escapular, que tenga una atrofia muscular o un reemplazo graso suficiente, que no tenga un deltoides o una atrofia deltoides o por una lesión neurológica o otra serie de lesiones neurológicas asociadas, o que tenga un hombro rígido, no tiene ningún sentido hacerlo. Y es relativo en pacientes con rupturas parciales del subescapular, con compromiso redondo menor, que es un motivo de discusión hoy en día, que tenga un intervalo acrominumeral menor de 7, hay algunos que todavía lo aplican en esto, y la presencia o no de pseudoparálisis, siendo la pseudoparálisis un factor pronóstico. Además de esos que hemos hablado, hay otros principios básicos de la transferencia recientemente publicados por el doctor Kekia, ocurren en una revisión de conceptos, en el cual habla de un adecuado posicionamiento del tendón transferido en el sitio de reimplante, que tenga una tensión fisiológica en la unidad músculo-tendón transferida, lo cual es difícil de determinar intraoperatoriamente, fijación ósea fuerte del tendón reimplantado, que sea idealmente una cirugía mínimamente invasiva en términos de no maltratar mucho el deltoides, porque el deltoides va a ser nuestro motor en otra manera para mover ese hombro también, y haya menos traumatismo en el tendón transferido, por ejemplo, la evolución de una sola incisión, de 2 incisiones a una sola incisión, como hacen los alemanes, o a cirugía artroscópica o asistida artroscópicamente, y que sea una transferencia sinergística, es decir, que cumpla la misma función en términos de excursión. Primero, el sitio de fijación ya habló claramente Hernando también, depende del deseo del cirujano y el déficit del paciente. Más lateral, si lo que queremos es restablecer la rotación externa del paciente y más en la huella del infraespinoso, o mucho más sobre el supraespinoso, si lo que queremos es descender la cabeza, estabilizarlo un poquito y aumentar de esta manera la elevación del hombro, como sería el grupo 1 y 2 de Wallot. Y también es importante mirar qué es más importante el latissimus dorsi que el trapecio inferior cuando estamos hablando de la posición R2, es decir, con el brazo en 90 grados de abducción para la rotación externa. La tensión fisiológica, en este ejemplo, es un efecto de transferencia. ¿Cómo funciona? Hay dos teorías, no necesariamente excluyentes, por la contracción muscular y la otra por el efecto de tenodesis. Por lo tanto, si uno no hace una buena tensión, una adecuada, o queda demasiado tenso y se puede romper, o con poca tensión y no va a haber el efecto de tenodesis y probablemente se va a perder el efecto de la contracción muscular. Entonces, hay gestos quirúrgicos como de marcar el vientre muscular en la máxima posición de abducción y rotación externa antes de hacer la tenotomía y reproducir esa distancia en los dos puntos que se escogió al momento de fijarlo en la tuberosidad mayor para reproducir esos momentos de tensión. Fijación fuerte, ya lo mostró también Hernando, aunque estas son imágenes para técnicas artroscópicas, pues es mucho mejor cuando se hacen fijaciones puestas in situ, sin tunelización por los efectos guillotina o por la ruptura del trayecto que tiene dentro del tendón, de la sola unidad tendinosa en el trayecto de la tunelización. Pero cuando hablamos de cirugía abierta, para mí sigue siendo, y en los estudios biomecánicos también lo muestran, de primera elección las reparaciones en doble fila con sutura equivalente trasósea, como vemos ahí. También fijación fuerte, nosotros hemos adoptado desde que empezamos a hacer transferencias tendinosas, a pesar de que es el latissimus dorsi, muchas veces es un tendón corto, insuficiente, o nos equivocamos en el corte del tendón a la llegada de la tuberosidad, no llegamos suficientemente lejos porque nos da miedo el nervio radial o las estructuras neurovasculares alrededor. Entonces siempre tenemos a la mano un tendón, un aloinjerto para hacer una aumentación, como en este caso. Sirve para hacer reforzamiento, alargamiento, con las ventajas que tiene, pero también podemos pensar en la desventaja de tener una interfase adicional, como la desventaja que hablan para el trapecio inferior, disminuyendo también probablemente la capacidad de cicatrización del aloinjerto versus un autoinjerto, y a veces podemos hacer un sobrealargamiento y podemos perder la tensión que queremos darle al procedimiento. Lo otro es el mínimo daño de los tejidos, que hace básicamente la evolución de la técnica quirúrgica de procedimientos artroscópicos, de procedimientos de doble incisión, de la técnica de Gerber, a los procedimientos completamente artroscópicos que se vienen desarrollando actualmente, que son técnicamente complicados y que no tienen un índice de complicaciones bajo, más bien realmente altos, en este de ruptura, de hematoma, de neuropraxia, de fractura de la tuberosidad mayor, y hasta 4.6 de reoperaciones. Mejor sinergia o sinergista o sincrónico el trapecio inferior que el dorsal ancho, sin embargo, se sigue utilizando. Entonces, les voy a dar el ejemplo de un paciente, es un paciente a su momento de 59 años de edad, con una ruptura masiva de reparabilidad
en decúbito lateral con una mesa para poner el brazo en la abducción de 90, poder hacer el abordaje, como estamos viendo, lo vamos a dibujar, que es un abordaje curvo sobre el borde más lateral de lo que sería el latissimus dorsi. Hacemos la incisión incurvada, hacemos técnica de doble incisión buscando el repliegue posterior de la axila, hacemos una liberación de la fascia y eso de allá en adelante es una disección absolutamente digital, no es necesario utilizar para nada un electro o cosas, sino simplemente hacemos una disección de la axila y buscar el tendón acintado del tendón. Ponemos un separador, hay que tener cuidado con el nervio axilar y el nervio radial, buscamos esa cinta que estamos viendo ahí, que corresponde al tendón. Ahí lo estamos identificando, estamos llevando, aparte de eso, miramos la tensión y hacemos una medida aproximada de la longitud del mismo, lo desinsertamos. Cuidadosamente, tener mucho cuidado con las estructuras, el nervio radial que está atrás, está pegadito. Y lo vamos desinsertando suavemente, teniendo cuidado de desvascularizar lo mínimo posible y tener mucho cuidado con el vehículo vascular, que es el que nos va a afectar de alguna manera la excursión del mismo y probablemente si va a tener o no va a tener función más adelante al ser transferido, no solamente por el efecto de tenodesis, sino por el efecto de contracción muscular. Y hacemos un túnel por debajo del deltoides posterior, ubicándolo hacia la cabeza humeral. Y una vez tenemos hecho el túnel, y liberamos un poquito más el pedículo y lo liberamos de la parte anterior. Ese es nuestro tendón. Y a pesar de que es largo, estamos buscando el pedículo en esa zona. Lo que hacemos es ahí estamos viendo cómo llega y cuál es la excursión que tiene para llegar. Ese es nuestro tendón. Ahí lo que hacemos, como les dije, es, siempre lo hemos hecho de rutina, una aumentación, en este caso con un tendón de fascia lata, para poder darle unos puntos de Krakow mucho más fuertes y aumentar un poquito su longitud. Hacemos el reparo del mismo. Y luego estamos cambiando de posición, ahora estamos desde el otro lado del paciente, hacemos una incisión lateral al borde lateral del acromion y hacemos una desinserción longitudinal en las fibras del deltoides y generalmente pues, nos salta la cabeza desnuda en ese momento, hacemos una preparación de las tuberosidades y hacemos una fijación, ya sea lo que queremos hacer generalmente, lo que hacemos con esto es hacer una fijación hacia la huella supraespinoso, un poquito más lateral y un poquito hacia anterior si logramos unir algún grado, de alguna manera, los puntos del injerto con el subescapular en la parte más anterior para mejorar más un proceso de estabilización. Aquí estamos pasando por el túnel que habíamos creado previamente en injerto. Estamos pasando de posterior a anterior. Luego vamos a volver a mirar desde anterior. Es importante esto que no se entorche y darle la orientación adecuada al tendón y al vientre muscular. Mirar la tensión adecuada y estamos mirando nuevamente desde anterior. Y vemos que cubre completamente la cabeza, incluso hacia anterior hacemos una fijación, en este caso con anclajes convencionales, y hacemos la fijación más anterior y lateral en una fila lateral con una técnica clásica de doble fila conectada. Estamos viendo la ubicación y la colocación de los implantes Knowles, la ubicación del mismo. Y el tensionamiento los mismos en una posición de 45 grados de abducción y 45 grados de rotación externa, que es lo que queremos establecer. Esa es la imagen de la reparación. Y este es el manejo posoperatorio de inmovilización del paciente en una modalidad de abducción en un avión, en neutra rotación externa o unos 10 grados de rotación externa. No voy a hablar del posoperatorio, lástima, las imágenes no se ven bien, pero ese es el paciente posoperatorio, ya tiene 9 años después, él luego le hicimos, están las imágenes de ambos hombros posquirúrgicos, está el hombro derecho operado con una transferencia del dorsal ancho y el hombro izquierdo
operado por algo muy similar, pero con más dolor que parálisis, con una reconstrucción capsular superior. Todavía tiene un poco de dolor en su hombro izquierdo, estamos viendo aquí. Y ahorita van a ver las incisiones, tiene una muy buena movilidad posoperatoria ese paciente. Las imágenes de resonancia se ven oscuras en la pantalla, es el abordaje del paciente. ¿Cuáles son los interrogantes? ¿Cuáles serían los factores pronósticos? ¿Cómo funciona? Si tiene actividad electromiográfica y si altera la historia natural de la artropatía del magneto rotador. Entonces, factores pronósticos, pues hay unos que son de criterio de selección, pero hay unos que son más susceptibles de ser discutidos. Si va mejor si es cirugía primaria o cirugía de revisión. Aparentemente va mejor si es una cirugía primaria, de ahí la importancia de escoger muy bien el paciente y no escogerlo como un último recurso o un segundo recurso antes de un reemplazo articular reverso. Parece ser que va mucho mejor porque tiene menos disfunción deltoidea. Lo otro es si tiene una integridad redondo menor y probablemente son los criterios para escoger si decidimos hacer una transferencia con dorsal ancho o con trapecio inferior. Aparentemente va mucho mejor aquellos pacientes que tienen poco compromiso del redondo menor, no tienen atrofia grasa superior al grado 2, va mejor con este procedimiento. Si no tiene un redondo menor íntegro, es mucho mejor el trapecio inferior para hacer el procedimiento quirúrgico. Aunque hay algunos autores que dicen que a pesar de que tiene un valor predictivo negativo, tiene la posibilidad de mejorar aún mucho más esos pacientes porque tienen más déficit y por lo tanto tienen más oportunidad de ganancia en las escalas de rehabilitación. ¿Cuáles son los factores pronósticos? La atrofia y degeneración grasa al subescapular y del deltoides, no necesariamente ruptura ni desinserción, sino atrofia del mismo. Y el ángulo crítico del hombro mayor de 36 grados también ha sido visto por algunos autores como un factor pronóstico para que nos vaya mal con la transferencia del dorsal ancho. ¿Cómo funciona? Algunos consideran que tiene mucho más efecto de tenodesis, sin embargo hay estudios de actividad electromiográfica que muestran que hay mayor actividad electromiográfica en ese paciente. Ese es el resultado de este examen en 14 pacientes, en los cuales muestran que hay mejoras de todo punto de vista de movilidad, dolor, el índice de Constant, y si comparan la actividad de ese músculo con el hombro contralateral en comparación electromiográfica, tiene mayor actividad electromiográfica y tiene mayor actividad tanto en la rotación externa como en la abducción, por lo tanto sí funciona electromiográficamente, sí tiene contracción y contribuye mucho como procedimiento quirúrgico. Y finalmente, si previene uno la evolución de la artropatía y aparentemente con el seguimiento de estudios a 6 años como es este, va disminuyendo poco a poco la rotación externa, la elevación y los índices de Constant, pero dan un tiempo suficiente para llevar a ese paciente a una prótesis reversa que sería el siguiente estadio en el caso de que evolucione la disminución del intervalo acromiogral como se ve en la tabla inferior. Y aparentemente sirve y nos compra tiempo de una manera importante antes de la prótesis reversa. Como conclusiones, pues el principal factor pronóstico para decir si el procedimiento sirve o no sirve es la adecuada elección del paciente. Creo que hay pacientes para procedimientos, ha sido una buena valoración clínica de imágenes e interpretación del déficit que tenga el paciente. Una cosa es el dolor, otra cosa es el déficit de elevación y otros son los déficits de rotaciones y otra cosa es si aparte de eso tenemos asociada artrosis. La transferencia del dorsal ancho tiene unos muy buenos resultados con un seguimiento de más de 20 años en la literatura que avala su utilización, por lo tanto todavía se defiende ante el trapecio inferior en resultados. ¿Qué ventajas podría tener con respecto al latissimus, a la transferencia inferior? Probablemente no tener la necesidad de un injerto intermedio. Y lo otro es que el latissimus dorsi es una transferencia subcutánea y aparentemente hay reportes en la literatura de tener problemas relacionados con granulomas y procesos de cicatrización subcutáneos, y fuera de eso, el latissimus dorsi sí pasa por el espacio subacromial de una manera más adecuada y no es en la parte posterior, y tiene aparte de eso un efecto despaciador parecido a un balón, a una reconstrucción capsular, y por lo tanto disminuye más el dolor en las escalas de evaluación en nuestros pacientes que la transferencia del trapecio inferior. También la indicación entre uno y otro depende de la integridad del redondo menor. Creo que es preferible hacerla cuando está el redondo menor íntegro o un leve compromiso de atrofia grasa. Entonces, depende del déficit a solucionar. Si yo lo que quiero es una elevación, un estilizador de la migración superior y una posición del brazo en el déficit de rotación externa, es decir, en la R2, pues probablemente me va mejor con una transferencia al dorsal ancho. Si no es eso, probablemente es el latissimus dorsi. Y finalmente también depende de la elección, no solamente de qué tendón de escoger, sino de qué procedimiento hacerlo, definitivamente en la experiencia del cirujano, porque ninguno de los procedimientos son en general procedimientos fáciles para este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente conferencia. Vamos ahora con el doctor Rodrigo Vargas, que nos va a hablar hoy de transferencia del trapecio inferior. Buenas noches para todos. Gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y a la Sociedad de Hombro y Codo por la invitación, a los doctores Carreño y Alacmo.
Pues ya va a ser una dura cuesta defender el trapecio inferior después de las dos excelentes conferencias. En esta nos vamos a centrar básicamente en la técnica quirúrgica de la transferencia del trapecio inferior. Básicamente las indicaciones ya estaba mencionado todo, pero las rupturas masivas e irreparables del suprainfraespinoso, pero por supuesto podemos inferir cuál es ruptura masiva irreparable con las imágenes, pero realmente es después del gesto quirúrgico que uno define finalmente si las rupturas son si son reparables o no. Si nosotros vemos aquí un paciente con esta atrofia clínica, usted difícilmente va a pensar que va a haber tendón, y si llega a haber tendón, probablemente no vamos a poder hacer una buena reconstrucción, y si logramos una buena reconstrucción, la probabilidad de ruptura va a ser alta. Entonces, ¿cuál es la indicación en imágenes? Normalmente que la AMADA no sea mayor de 3. Si ya hice contacto de la cabeza con el hueso, pues probablemente estas cirugías no van a funcionar ninguna de las dos. La presencia de artrosis también contraindica el procedimiento. ¿Y qué debemos encontrar en la resonancia? En la resonancia debe haber atrofia e infiltración grasa del el infraespinoso. Siempre debemos tener en cuenta que es preferible si la edad fisiológica es menor de 65 años, porque esta cirugía es demandante en términos de rehabilitación, exige mucha adherencia, y si el paciente no tiene una buena condición física general y un buen entrenamiento, como lo mencionó el doctor Pinzón, que si el paciente no se ha preparado para la cirugía, probablemente no vamos a tener un muy buen resultado. Generalmente los pacientes tienen imposibilidad o debilidad para elevación. O sea, yo creo que la mayoría de ellos, los pacientes optan por el manejo quirúrgico porque tienen la debilidad o la imposibilidad para hacer una buena elevación más allá de 90 grados. Entonces yo pienso que a pesar de que la literatura reporta que con menores de 60 grados de elevación tienen malos resultados, creo que la mayoría de los pacientes nuestros cursan con esta idea. Como está señalado al lado derecho, ustedes pueden ver una atrofia de tipo neurológico del redondo menor. Entonces, ocasionalmente hay pacientes que tienen integridad del redondo menor en la parte física, pero tienen, que es en un 8 a 10% de los pacientes usted encuentra que hay atrofia neurológica por probablemente lesión de la rama del nervio axilar que va al redondo menor. Estos pacientes no van bien nunca con dorsal ancho, entonces toca tener muy en cuenta esto, que a pesar de la integridad del redondo menor, no siempre los pacientes pueden tener un buen desempeño clínico, y la mayoría de estos pacientes, ya que no tienen ni infra ni redondo, van a tener drop arm positivo y va a ser difícil la reconstrucción, y me parece que en estos casos está más indicada el uso de la transferencia del trapecio. Aquí, digamos, estamos resumiendo las 3 variedades de imágenes que nosotros encontramos en los pacientes que están bien indicados para una transferencia. El ascenso de la cabeza, atrofia e infiltración grasa, grado 3 o 4 del el infraespinoso, preservación del subescapular y el redondo, preferiblemente, y en particular si hay subescapular, que por lo menos la porción más inferior del subescapular esté preservada, y el ascenso de la cabeza. Digamos que ese es el marco típico del paciente en un paciente menor de 65 años con disfunción muscular. Los pacientes en el espectro de las rupturas masivas, pues hay muchos espectros realmente. Hay pacientes con función normal sin dolor, otros pseudoparálisis con o sin dolor, otros pacientes son rígidos, pero a pesar de las imágenes radiográficas, los pacientes pueden tener sorprendentemente buena función, y estos pacientes, a pesar de las imágenes, pues no necesitan procedimientos quirúrgicos. Nosotros debemos indicar la parte quirúrgica si tenemos problemas funcionales o dolor que no sean solucionables con manejo conservador. Entonces, estos son los músculos disponibles para transferencia: trapecio inferior, dorsal ancho o dorsal ancho más redondo mayor. Nosotros preferimos usar el trapecio inferior porque pienso que, como ya lo mencionó el doctor Canal, la biomecánica de esta transferencia me parece que es más benigna, más fácil de rehabilitar, y me parece que tiene unos muy buenos resultados. Las características del músculo donante es básicamente lo mismo que ya se ha mencionado. Los músculos siempre se deterioran, por eso la preparación prequirúrgica es vital. El fortalecimiento del trapecio antes de la cirugía es vital para obtener un buen resultado. Las transferencias pues no deben generar secuelas en el sitio donante, y en principio deberían sustituir una sola función. En el hombro pues sería o rotación externa o abducción, pero me parece que si el trapecio lo logramos ubicar donde está el infraespinoso, en la huella del
infraespinoso o por encima de la cabeza, generalmente podemos sustituir bien la elevación y bien la rotación externa. Por supuesto, no podemos transferir un músculo que tenga lesión neurológica previa, porque pues eso pues, sería una contraindicación absoluta. Esto ya está mencionado, básicamente la biomecánica de las transferencias. Las fuerzas ya habíamos mencionado también que las fuerzas son más fisiológicas para el trapecio con respecto al infraespinoso, no con respecto al supraespinoso. El pool de tracción del dorsal ancho es más vertical, entonces teóricamente debería ser más ventajoso cuando el paciente tiene que realizar actividades por encima de 90 grados. En los pacientes que tienen que realizar actividades primordialmente por debajo de 90 grados, probablemente el dorsal ancho sea una mucho mejor opción. La cirugía fue escrita en 2016 por el doctor Bassem El Hassam, pero sobre la técnica de episcopo ya digamos que trabajada durante muchos años. Él describió 33 pacientes con 47 meses de seguimiento, con la edad promedio que aprecian, 31 a 66 años, y la mayoría de ellos tenía más de 60 grados de elevación. Nosotros usamos abordaje posterior siempre abierto, por supuesto, que es la toma. Usábamos incisión vertical o horizontal en algunos casos. La parte lateral la usamos abierta inicialmente. Ahorita tratamos de hacerla artroscópica, pero no siempre es posible. Generalmente cuando los pacientes tienen cirugía previa hay mucha fibrosis y el gesto quirúrgico se vuelve muy difícil artroscópico y podemos hacerlo abierto. En el halo injerto sí prefiero siempre el tendón de Aquiles. El cuádriceps me parece que es muy pequeño, muy delgado y no cumple bien los requisitos que uno quisiera tener para que el músculo sea fuerte en la sustitución del supra, el infraespinoso. Esto es básicamente la parte de la técnica quirúrgica donde se toma las inserciones del trapecio inferior. La inervación va un par de centímetros medial al borde más medial de la escápula, entonces hay que tener cuidado de no hacer la disección más allá de este punto. No siempre el borde libre del trapecio es apreciable. Como pueden ver ahí, uno ve un borde muscular que puede ser o no ser, a veces es difícil, está encima de la fascia del infraespinoso, pero pues no siempre es fácil de disecar. En algunas ocasiones es bastante obvio, como en este caso, pero en la mayoría de las veces hay que hacer una disección cuidadosa, hay que gastarle tiempo a la disección, hay que hacer buena hemostasia, porque si el músculo está muy débil o en las mujeres en particular no es muy prominente, es difícil hacer la disección. Algunas veces yo prefiero seccionar el borde, desde el borde más lateral de la espina, ir seccionando hasta atrás hasta encontrar el vientre muscular y el borde más inferior del trapecio para poder hacer una buena disección. Esta es la película. Este es un paciente quirúrgico de hace unos 4 años. Es un paciente relativamente joven. Esta es la función que tenía en el prequirúrgico. Nosotros en ese momento usábamos vía lateral, ahora estoy tratando de hacerla en posición semisentada y para eso uso incisión horizontal bajo la espina de la escápula. Esta es la disección del borde tendinoso, que si uno tiene suerte, pues lo puede hacer bien. Es más difícil y es mucho más complejo cuando usted está semisentado, porque a veces la disección es un poco más difícil, pero digamos que dedicándole tiempo y haciendo una buena hemostasia con buenos separadores y buenos ayudantes, probablemente se pueda hacer una buena disección. Se toma el músculo disecado, se libera, el músculo está subcutáneo, entonces hay que hacer una buena liberación de la fascia de la piel, porque si no es difícil de trasladar. Este es el halo injerto, uno retira el hueso. Yo no uso la técnica como la usa el doctor Canal de colocar hueso. Yo normalmente coloco el tendón sobre la cabeza y sobre eso fijo con una habitualmente con doble fila también. Yo uso anclajes sin hilo en la parte más distal, donde se toma con la trampa del Krakow, y coloco anclajes de titanio a ambos lados, dos hilos para cada lado para hacer una buena fijación y pues tratar de darle una mejor vitalidad al injerto sobre la huella previamente preparada con osteótomo. Esta es la fijación de la cabeza ya realizada con técnica abierta. Esta es la fijación con técnica artroscópica, pero a veces es difícil la ubicación, y para que no se entorche yo trato de marcar uno de los lados con azul de metileno, porque algunas veces al trasladar por debajo del túnel del deltoides se puede entorchar y pienso que eso afecta la vascularidad. Puede ser una percepción falsa, pero porque de todos modos no tiene vascularidad
posible, pero yo trato de que quede sin estar entorchado el tendón. Esta es la fijación en la parte distal. Siempre hay que hacerla en abducción y rotación externa, tratando de darle la mejor tensión posible, y la inmovilización siempre con avión. A pesar de la inmovilización y el tiempo de inmovilización usado, nosotros no hemos tenido tanta rigidez como la esperada para el tiempo. Yo soy muy estricto en el tiempo de inmovilización de 6 semanas, solo permitiéndole al paciente movilizar codo y mano, pero a pesar de eso, los pacientes no hacen tanta rigidez como la esperada. Uno deja a un paciente de inestabilidad 4 semanas quieto y volverlo a mover puede tomar 6 meses. Estos pacientes en general recuperan la movilidad relativamente rápido y relativamente bien. Este es el paciente más o menos un año después de posoperatorio. Él tiene buena función, buena elevación. El otro hombro tenía una ruptura, pero de características reparables, que también ya se hizo la cirugía. En términos generales, la mayoría de mis pacientes son de accidentes de trabajo, y a pesar de ser de accidentes de trabajo, tienen un resultado funcional que a mi modo de ver es bastante bueno. Esta es otra paciente a los 6 meses de posoperatorio. La ven a la izquierda, la película. La película es a los 6 meses de posoperatorio. El resultado final después de un año es el que aparece al lado derecho. Más o menos en este tiempo los pacientes deben tener una funcionalidad adecuada, algunas veces con dolor. A mí me parece que la rehabilitación de las mujeres es más difícil que en los hombres. La mayoría de mis pacientes hombres son trabajadores con masas musculares, digamos que entrenadas en el trabajo durante largo tiempo. Las señoras no tienen habitualmente tan buena musculatura en la parte posterior, entonces digamos que la rehabilitación puede ser un poco más difícil. Este es otro paciente, 47 años. A la izquierda está la imagen en el prequirúrgico. Esta es la imagen del posoperatorio después de un año. De los pacientes, a pesar de la dificultad para subir, yo no he tenido tanto problema en lograr buena elevación y buena rotación externa. A mí me parece que, pues sí, la biomecánica muestra eso, pero yo creo que el cuerpo tiene capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, y eso hace que los pacientes puedan lograr mejores resultados de los que uno piensa con las técnicas quirúrgicas. Esta es otra paciente, la misma técnica, buena movilidad, buena función en general. Yo ahorita debo tener alrededor de 40 pacientes, pero para la serie con más de 18 meses de seguimiento tengo 29. Esas son las edades, sexo, la elevación promedio en el posquirúrgico 110 grados. Hasta ahora no hemos tenido ningún rechazo del aloinjerto. Un paciente terminó una prótesis reversa. Hay otro que está con el doctor Canal porque tiene mala función. Está planeado para hacer otra prótesis reversa. Una señora muy joven con 42 años que está con dificultades para hacer elevación. Ella ha estado incapacitada durante 3 años. O sea, es una paciente que tiene algún grado de ganancia secundaria porque tiene una masa muscular buena, pero esa paciente va a terminar una prótesis reversa estando muy joven porque su funcionalidad no da. Pero digamos que esos son, y hay un nuevo paciente, el que revisamos hace poquito por dolor persistente y pérdida de función después de 2 o 3 años de posoperatorio. Normalmente este es el proceso de rehabilitación y movilización por 6 semanas, lo que ya he mencionado, movilizar codo y mano, elevación activa asistida después de la 6ª o 8ª semana. El doctor Bacén piensa en dejarlos quietos 8 semanas e iniciar la parte activa entre la semana 10 y la semana 12. Yo pienso, pues a mí no he tenido tanto problema con eso. Yo pienso que con 6 semanas de inmovilización es adecuado, y iniciamos una elevación activa sin fortalecimiento después del 3er mes, básicamente trabajando la plataforma escapular y logrando que el paciente vaya haciendo su funcionalidad lo mejor posible a lo largo de los primeros 6 meses. El retorno laboral, 4 a 6 meses para la mayoría de los pacientes. Esto es un inconveniente para un trabajador independiente. La mayoría de mis pacientes tienen seguro, pero un trabajador independiente 4 o 6 meses fuera de trabajo, me parece que nosotros no lo podríamos lograr. Entonces creo que no es una buena técnica para alguien trabajador independiente. Hay que buscar seguramente otras opciones terapéuticas para el mismo hecho, porque sacar a alguien de trabajo 4 o 6 meses creo que es bastante difícil, al menos para la mayoría de nosotros si trabajamos de manera independiente. Este es un paciente que revisé hace un par de semanas por dolor persistente. Como pueden ver, el tendón, sí, el tendón está ahí, usted ve cubierta la cabeza, pero realmente uno no ve un tendón de tan buena calidad. Este paciente ya lleva unos 3, 4 años de posoperatorio y realmente, pues sí, está ahí el tendón. El paciente logra elevar 90 grados con dolor.
nosotros lo revisamos para tratar de ver si había posibilidad, le pusimos un balón porque tiene ascenso de la cabeza en las imágenes, pero realmente uno no queda satisfecho con los hallazgos visuales de la artroscopia. Uno quisiera ver un tendón más consistente ya después de tanto tiempo, una mejor revascularización, una vuelta a imagen más tendinosa. Desafortunadamente no tuve la precaución de tomarle biopsia para mirar la cantidad de tenocitos, pero realmente digamos que en esta parte sí uno queda con un disconfort en cuanto a en la reincorporación del tendón para hacer su trabajo a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Vargas, por excelente conferencia y excelentes videos. A continuación vamos a discutir un caso con el doctor José Luis Osma, en el cual vamos a hablar con todos los panelistas respecto a las indicaciones, parte del examen físico y las imágenes y las conductas u opciones de tratamientos que tenemos en el paciente que va a presentar al doctor Osma. Y cordialmente les recordamos que estamos ya programados para el 20 al 22 de octubre de este año para la Bienal Internacional que realizamos cada 2 años, que va a ser en Cartagena. Tenemos excelentes conferencistas internacionales y nacionales, los esperamos para que nos puedan acompañar. Una pregunta aquí mientras tanto, mientras el doctor se conecta. Si tenemos una diferencia entre pseudoparálisis y pseudoparesia, ¿hacen algún diagnóstico, por ejemplo, como una infiltración con lidocaína para diferenciar si hay pseudoparálisis realmente o no? ¿Alguno de los 3 panelistas acá lo realiza? Exacto, entonces explíquenos, por favor, para los que no lo hacen. Eso hace parte de los 3 diagnósticos o los criterios diagnósticos para diferenciar entre pseudoparálisis y pseudoparálisis. No lo estamos oyendo. Entonces, 2 segundos, José Luis. Entonces, ¿Estamos escuchándolo? ¿sí? ¿Se está oyendo? Entonces, hacemos una infiltración como la segunda parte del test de NIR para mirar si mejora en este paciente no solamente el dolor, sino mejora la movilidad, porque yo estoy convencido de que el 70-80% de las pseudoparálisis reales, porque a veces usted no encuentra una correlación entre los hallazgos de la resonancia magnética y la limitación que el paciente tiene, y realmente es dolor y limitación funcional que le causa una pérdida temporal del balance más vertical que horizontal en esos pacientes. Y para mí me parece importante porque yo soy casi convencido, tal vez solamente es la edad la que me haría pensarlo, en que todo paciente con pseudoparálisis es un candidato a una verdadera pseudoparálisis, a una prótesis reversa, a pesar de que hay estudios que muestran que se puede mejorar la pseudoparálisis verdadera o profunda con reconstrucción capsular superior, con trafesia tendinosa, pero creo que son muy pocos. Estamos de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar respecto? Una pregunta ¿Me oyen? Sí. Ok, listo, José Luis, por favor, continúe. ¿Claro? Sí. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Sí, sonido? Doctor Osmar, claro. lo oímos perfecto. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad de Hombro, al capítulo de Hombro, a Giuseppe y a Fernando por la invitación y a toda la SCOT por la colaboración para poder hacer este webinar. Vamos a presentar este caso clínico. Es un paciente de 57 años con un antecedente que fue jugador de fútbol profesional y que hace 8 años jugando en un partido de fútbol sufrió un trauma del hombro y nunca se trató. Posteriormente empezó a trabajar y empezó siempre con dolor y básicamente debilidad, dolor y debilidad de fatiga, y al examen clínico básicamente se encontraba, el paciente no tenía mucha pseudoparálisis, pero básicamente mucha debilidad y dolor, y encontramos estos signos para un drop test positivo, francamente positivo, como lo ven en mi consultorio y en el día de la cirugía. Vemos, como vemos en los casos que presentaron Rodrigo y Fernando y Luis Alfonso, la atrofia marcada del suprainfraespinoso, y el lab test de este paciente es muy claro también. Entonces tiene drop sign positivo y lag sign positivo.
y vemos el estudio radiológico que vemos el paciente, aunque no vemos mucho ascenso en la cabeza en la radiografía simple, vemos sí la clara atrofia grasa que tiene el supraespinoso y vemos que tiene claramente una retracción severa del supraespinoso que configura un estado básicamente, un estado 3 de Patet. Entonces, con este cuadro clínico y radiológico, como todos hemos visto en esta conferencia, encontramos que es un paciente con una posible ruptura irreparable y si la reparamos seguramente va a fracasar. Ya con esta presentación del caso, la parte clínica y radiológica, podrían también, como estamos en transferencia, ¿qué transferencia hubiesen tomado la decisión ustedes de tomar? Estaba elevando, porfa, pasivo y activo, preguntan Sí. acá. Por eso me dediqué para la presentación solamente, lo que tenía es el lag sign, drop sign positivo y elevada con mucho dolor y dificultad inclusive para a veces, ocasiones, para afectarse o no resistir en rotación externa. Básicamente lo que decía, debilidad y dolor. Ok. Entonces, doctor Canal, con este análisis, ¿tiene alguna otra pregunta adicional para el caso o ya pensaría dar en su diagnóstico y su plan de tratamiento escogiendo entre, o sea, qué técnica escogería? O sea, si tenemos reconstrucción capsular superior, transferencia al dorsal, transferencia del trapecio inferior, ¿qué haría? Pues Hoy bueno, básicamente hablemos de las transferencias. En ese caso, ¿cuál de las Eh, dos que hemos visto hoy le gustaría eh, utilizar? hay una pregunta dentro del chat que dicen, ¿cuándo realizarían entonces una reconstrucción capsular superior? Entonces, quiero que por favor respondan es- todo. lo que pasa es que, bueno, hablando de la reconstrucción capsular superior, la reconstrucción capsular superior es totalmente una entidad independiente de manejo quirúrgico a una transferencia. La transferencia tiene que tener una pérdida activa en rotación externa, ya sea en E1 o E2, con una buena elevación del brazo. Sine qua non, la reconstrucción capsular superior no está diseñada para ganar rotación, solamente está diseñado como un estabilizador estático para que el paciente no duela, ¿sí? Y obviamente tampoco está diseñada para revertir el pseudoparálisis. Butker creo que es el que las revierte, pues me parece excelente, pero biomecánicamente no tendría una explicación de por qué se revierte la pseudoparálisis, a no ser que sea un restrictor estático, pero si solamente uno revierte parálisis y los otros 10 que lo están haciendo no lo revierten, es porque algo está pasando. O sea, algo está pasando. De En cuanto acuerdo. a este caso, ahora sí hablando, doctor Olman, en cuanto a este caso, en la resonancia usted en el corte que nos presenta tiene un buen escapular. Yo pensaría que no tendría pseudoparálisis este paciente. Bueno, No lo es un tiene, hombro no que lo tiene, tiene, exacto, es básicamente un, debilidad. bueno, pero, exacto, pero no tendría pseudoparálisis. No la tiene, Tiene, no la tiene. exacto, Nunca la ha tenido. tiene una lesión del supra, del infra. Llama la atención que en E2 tenga positiva, francamente positiva, lo que nos demuestra una lesión también del teres menor y que tiene un deltoides posterior no competente. En este caso, yo, por mejor vector, por indicación biomecánica, lo ideal sería un trapecio inferior. Bueno, no sé qué. Obviamente que si uno es estricto en la pérdida de N2, sería una indicación para el latísimo dorsi. Pero yo, en lo que he hecho, en lo que he visto y en los beneficios biomecánicos, yo le haría un trapecio inferior. Gracias. Una pregunta, aprovecho y transfiero una pregunta de la audiencia y es, y el doctor Vargas lo dijo, mucho de este paciente tiene un déficit de rotación externa y estamos hablando claramente de una transferencia, pero si no lo tuviera, si tuviera nada más una déficit para la elevación, ¿alguien pensaría en déficit aislado de elevación en una transferencia o de pronto ahí tendría cabida la reconstrucción capsular? Doctor Vargas, si quiere usted primero y después doctor Pinzón. Yo pienso, a mí no me queda claro, este paciente teniendo tan buen redondo menor, al menos en las imágenes, tenga rotación externa y perdida. Eso me sugiere probabilidad de lesión neurológica y si tuvo un trauma, no sé hasta qué punto hubiera podido tener concatenando con la pérdida del deltoides, que haya tenido una lesión neurológica con el trauma del nervio axilar, que nos daría pérdida del redondo menor y alguna pérdida del deltoides que esté en recuperación parcial, porque realmente uno no mira
O sea, realmente no hay atrofia del redondo menor que justifique y seguramente está, si con esa atrofia que no existe, pues uno supone que hay integridad anatómica. Entonces uno no se explica por qué tiene tan claros signos de pérdida de rotación externa completa. No le queda a uno bien claro en la cabeza. Rodrigo, Sí, José tienes Luis. toda la razón. Yo presenté esto que era lo más claro clínicamente. El paciente nunca ha tenido signo del soplador positivo, del soplador del cuerno. O sea, que es un sine qua non que está lesión del redondo menor. Claramente no tenía sino debilidad, dolor y estos hallazgos clínicos con un drop sign y un lag sign claramente francos, con mucho dolor. Es más, primaba más el dolor, pero el signo del soplador de cuerno que nos indicaba es negativo, que ese redondo menor evidentemente no estaba comprometido. Pero en general, si eso es así y el redondo menor está bueno, pues las dos opciones de trapecio y dorsal ancho estarían viables dependiendo de la actividad del paciente. ¿En qué trabaja más, si con el brazo arriba o abajo? Hay otro inconveniente. Si el paciente tiene una buena evolución no muy dolorosa, yo pensaría la transferencia tipo lepiscopo pura de dorsal ancho, pero sin ascenderlo a la cabeza, sino rotarlo a través del húmero. Sí, la de siempre. Sí, un lepiscopo puro Pero me parece yo que hago funciona bien. Si una tiene pregunta elevación puntual. ni rotación. Si el paciente no tuviera déficit de rotación externa, sino déficit de elevación, en esos pacientes con déficit de elevación, ¿está indicada una transferencia tendinosa? Dorsal ¿En ancho. pseudoparesia o en pseudoparesia? Paciente joven pero que tiene rotación externa activa completa. ¿En ese paciente usted piensa en una transferencia? Personalmente, ¿a quién le está preguntando? Si quiere, doctor Osma, ya Conteste, conteste por usted favor, una vez, doctor doctor Osma, ¿cuál es su opinión? Es decir, biomecánicamente ya está comprobado que si el paciente necesita rotación externa, requiere un trapecio inferior. Si tiene elevación, problema de elevación en ABD 90 grados, como lo voy a mostrar ahorita, va mejor un dorsal ancho. Entonces, pero si a la pregunta puntual, si usted tiene un paciente que no tiene déficit de rotación externa, solamente tiene déficit de elevación, ¿usted a ese paciente le ofrece una transferencia? hay que evaluar si el déficit de rotación externa No lo tiene. en ABD. No tiene. No tiene déficit. Solamente tiene déficit para la elevación. ¿Usted le ofrece a ese paciente una transferencia? Si el paciente necesita fuerza, sí está indicada. Una de las indicaciones de la transferencia, aparte de la biomecánica, es que el paciente, como en este caso, él requiere trabajar con fuerza. Entonces, ok, doctor Pinzón, ¿cuál es su opinión? Para este paciente, mi elección sería, teniendo en cuenta que tiene un déficit en la rotación externa en esa posición y que probablemente sigue siendo 57 años, trabajador, iría por un dorsal ancho como transferencia. Okay, y si tiene un paciente sin déficit externa, le ofrece una... Tiene unas pacientes desde que hace parte grupo 1 o grupo 2 de Wallo. Ese es un paciente que en mis manos a los 57 años de edad le va muy bien con una reconstrucción capsular superior. Bueno. Una pregunta, José Luis, un segundo. En el chat preguntan ¿hasta qué edad realizarían las transferencias miotendinosas? Si usted tiene un paciente en pseudoparálisis que tiene 62 años, usted le hace, una pseudoparesia con déficit de rotación externa y déficit de elevación, 62 años, usted a ese paciente le hace una transferencia y no un reemplazo. Y también tiene algún factor, digamos, la fijación ósea, la mala calidad ósea que tengan en cuenta. O sea, Sí, claro. ¿qué criterios o qué más Lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar, obviamente la edad es importante, pero a medida que nosotros vamos envejeciendo, o sea, ya el paciente de 60 de ahorita no es el paciente de 60 de hace 40 años. Bueno, o sea, son pacientes totalmente diferentes. Ahora, una expectativa de 65 años puede ser perfectamente un paciente de 55 hace 30 años. O sea, la edad sí es factor, pero toca ver la edad biológica más no cronológica. Tal vez la función de la actividad, función más que la de la edad. Correcto. Y eso están las indicaciones. Si tenemos un paciente que cumple las indicaciones, le va a ir bien. En cuanto a la pregunta de pseudoparálisis, la pseudoparálisis por déficit o rupturas irreparables posterosuperiores, yo no creo que exista, porque sine qua non tiene que haber una pérdida del suescapular. Suescapular. Si hay pérdida de suescapular, eso ya está, Colin lo demostró, va a haber pseudoparálisis. O sea, pseudoparálisis con pérdidas, rupturas posterosuperiores del paciente no existiría. Si tenemos una pseudoparálisis con una ruptura masiva posterosuperior y una ruptura anterior, o sea, una ruptura del suescapular, yo ahí sí estaría inclinado más a hacer un latissimus dorsi por anterior
porque es el que va a hacer una estabilización biomecánica del eje glenumeral y estabilizaría con un trapecio el posterior. O como Al-Hassan también lo muestra, que él hace una técnica de paracaídas, que es latissimus dorsi, con trapecio, o sea, ni siquiera con pectoral, y lo abraza literalmente a la parte superior de la cabeza humeral para hacer que descienda y que el deltoides ejerza su función. Yo tengo una pregunta para los panelistas, es ese grupo etario entre los 60 y los 65, porque si uno tiene un paciente de 63 años que está en pseudoparesia, ¿sí? Que no eleva y no rota externo, ¿sí? ¿Le hago una transferencia o de pronto le hago un reemplazo reverso? Pero pseudoparesia o pseudoparálisis. Pseudoparesia. Es que Giuseppe. exacto. Giuseppe, Lo oigo. es que hay que tener en cuenta que lo que resuelve, pongamos, la prótesis reversa es la elevación, no la rotación externa. Por eso los primeros casos de Wallot le fueron mal, porque los pacientes no estaban en las escalas de medición muy contentos, porque el problema es que no estaban contentos por la rotación externa. Posterior a ese análisis, él empezó a hacer la transferencia en esos pacientes que estaba indicada la prótesis, pero la transferencia del dorsal ancho, ¿ya? Entonces, hay que tener que la prótesis reversa solo mejora la elevación, no la rotación externa. No, yo entiendo, la pregunta es porque claramente si usted tiene un paciente joven, la idea de hacer una transferencia a un paciente que no está moviendo es clara. Y si el paciente es mayor, pues nadie le haría a un paciente de 70 años una transferencia, de una vez lo llevamos a una prótesis. Pero en ese grupo intermedio, entre los 60 y los 65 años, creo que ahí hay cabida para saber si uno coge un camino o el otro. ¿Qué piensa usted, doctor Vargas? Años es también discutible porque en el Congreso Europeo de Hombro el año pasado presentado un trabajo con seguimientos de 10 años de pacientes mayores de 70 años con una funcionalidad buena para el 75% de ellos después de 5 años, entre 5 y 10 años de seguimiento. O sea que para el grupo de Suiza, que es el de Gerber, ellos tienen seguimientos a largo plazo de pacientes ancianos con dorsal ancho, con buenos resultados que uno se sorprende por qué los tienen tan buenos, y uno aquí con los pacientes nuestros probablemente no se arriesgaría a lucharle a una transferencia en un paciente mayor de 70 años. O sea, simplemente uno no lo tiene en la cabeza, pero tampoco es descartable porque hay evidencia que sugiere que sí puede funcionar. Nosotros aquí no lo hacemos, creo que más por razones culturales, porque uno quiere ir como más a la fija. Ya en la reversa ya sabemos que la sabemos hacer, nos da 10 años de funcionalidad por lo menos, y digamos que como que uno ya sale del paciente. La transferencia nos implica un procedimiento adicional, seguramente cuando el paciente tenga 65, 70 años, otra vez cirugía. En nuestro medio eso es difícil de aceptar por los pacientes. Toda falla quirúrgica de los pacientes aquí piensan que es que falló fue el cirujano, no que la técnica, no que la edad, no que mi condición física. Pero yo pienso que si el paciente está en muy buena condición física, en particular ahora hay mucho paciente que es triatleta de la tercera edad, ese tipo de pacientes por supuesto soportan bien una transferencia porque tienen la masa muscular y la disciplina para rehabilitar una transferencia. Una señora de la misma contextura, 70 años, que nunca haga ejercicio y solo está en su casa, pues por supuesto nunca va a tener ni la disciplina ni va a hacer el esfuerzo de recuperarse. Entonces probablemente ese paciente no va a ser tan buen candidato. Yo creo que ahí se puede individualizar. En ese grupo etario de 60 a 70 uno debe individualizar el paciente que tiene buena condición física y está bien físicamente sin mayores comorbilidades. Probablemente la transferencia juega un lugar. Los pacientes que ya tienen muchas comorbilidades, no tienen una buena condición física, probablemente sea un buen candidato para una reversa de una vez. Listo, doctor Pinzón. Yo creo que, exacto, hay que individualizar. Y esa es una decisión porque ambas posibilidades caben y no creo que ninguna esté equivocada. Si usted se sienta a hablar con el paciente y le dice, yo a usted lo opero y le hago una reversa, y yo lo tengo usted en 6 semanas, 8 semanas moviendo, está contento, con una buena rehabilitación. A veces hay pacientes que ni siquiera sin hacer la terapia física llegan, no me han dado la cita todavía, no he podido y tienen una muy buena movilidad, están contentos con el resultado, versus el paciente que tiene que ir pensando en un futuro más largo, de mayor tiempo de rehabilitación, de una posibilidad a corto plazo, por lo menos, de un resultado más incierto, que es la transferencia versus el reemplazo articular. No estamos hablando a 10 años, es una decisión que tenemos que tomar los dos, pero creo que cualquiera de las dos está perfectamente lista. Si me lo hicieran a mí personalmente, si yo tuviera 63 años, tuviera esa lesión, yo prefiero que me hagan una prótesis reversa de una vez. Bueno, yo pienso que... Individualizamos cada paciente. Entonces, José Luis, si quiere por favor continuar con el caso para poder resumirlo y... Ustedes ven, tomé una decisión
de hacer una transferencia del trapecio inferior. Esta es la forma clínica de valorarla con el signo del triángulo. Y lógicamente, como ya dijimos, que debe tener al menos 4 para decidir la transferencia. Decidí la transferencia del trapecio inferior. Básicamente esto ya lo hablamos y lo que quiero mostrarle ahorita, un video resumido de los hallazgos artroscópicos, un tendón muy retraído. Yo estoy haciendo la incisión y siguiendo las fibras del... Esto es muy importante, disecarlo de esa forma, el trapecio inferior. Y yo lo hice con semitendinoso de banco. Aquí estamos midiendo la longitud y hice una técnica abierta. Aquí ya estamos cerrando pasando el tendón, tunelizándolo. Lo fijé con 2 anclajes en doble fila, perdón, 2 anclajes. Aquí ya cerramos la parte del hombro, la parte de la parte proximal y nos vamos atrás en una posición de ABD y rotación externa todo el tiempo con unos buenos ayudantes que tuve ese día. En esta es la forma, lo estuvimos todo el tiempo así, haciendo la fijación. José Luis, aprovechando mientras mostras la técnica quirúrgica, hay un par de preguntas de los panelistas con respecto a la técnica. La primera es, ¿cómo fija los puntos para unir el injerto al trapecio? ¿Cuál es el tamaño ideal de tu injerto? Perdón, se fue ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, ya vimos. Hay un par de preguntas para ti y para el resto de panelistas con respecto a la transferencia del trapecio inferior. Uno es, ¿qué técnicas de puntos deben utilizarse para fijar el injerto al trapecio? Es decir, si hay un punto especial que se deba poner allí. Y la segunda es, muy importante, el tamaño del injerto. Antes hace referencia como al ancho del injerto que se debe utilizar. No quiere decir alguna especificación técnica para eso. Si quiere, puede empezar el doctor Osma y continuamos con el resto de panelistas si hay alguna opinión diferente. En este caso, en el video, aparecen dos semitendinosos, pero yo lo hice con 3 porque en el momento del video estaba demorado el otro y quedó más o menos de unos 12 milímetros, ¿sí? Casi 1,5 centímetros ese tendón. Y lo fijé solamente haciendo cuenta en el sitio donde biomecánicamente está indicado que es en el sitio donde es el infraespinoso para el trapecio inferior. Lo hice con dos anclas, en número con 2 anclas y lo hice en forma de calzón para después penetrarlo en el vientre como lo pudieron ver en el video, en el vientre del músculo cosechado, del tendón del trapecio, y el remanente lo resequé. Hice una técnica de calzón, penetrando el... A través del tendón. Pulvertov. Doctor Inicialmente, el tamaño, y creo que pues Ya se normal. escucha mejor, ya se escucha Sí, ya. mejor. Normalmente no hay problemas con la longitud realmente. La fijación yo la hacía inicialmente, trataba de recrear un tendón de Aquiles en el gemelo, o sea, con le tomaba puntos al borde más lateral, lo más lateral posible. Eso hacía ponía ese punto y luego ponía puntos a lo largo del halo injerto a la masa muscular del trapecio y el remanente estaba. Una parte la hago con tipo pulver TAF, o sea que atravieso, divido en 2 el halo injerto en la parte más medial, una la paso a través de la masa muscular, vuelvo a su técnica combinada, siempre fijándola en abducción y rotación externa, que a veces es difícil porque eso lo tiene que hacer el ayudante y mantener la posición durante 15, 20 minutos, que dura bastante difícil. Totalmente Pero de no. acuerdo. ¿Puede mostrarnos el resultado posoperatorio para que luego nuestros... Va a dejar esta la parte de rehabilitación que hace hablar y vamos Exacto. a ver 5 meses después, vemos la diferencia de las dos valoraciones clínicas, la pre y la post.
Vemos aquí la comparación de la rotación en el axine de ambos lados, el antes y el después, cómo ha disminuido. El paciente no tiene en este momento nada de dolor, que era la queja más grande después de la pérdida de fuerza. Esta es la elevación, vemos aquí vemos la contextura física. Él fue uno de los punteros derechos hace muchos años de Bucaramanga, goleador. Entonces, clínicamente es una persona con buena fuerza muscular, buena voluntad para la rehabilitación, y esta es la rotación externa. José Luis, muchísimas gracias por el caso. Vamos a... Ahora, la rotación José interna, Luis. sí señor, es prudente y básicamente es lo que hemos hablado hoy para acortar el tiempo. Una de las indicaciones del trapecio inferior es que tengan lifetime positivo y tenga pérdida de rotación externa activa. Y en este caso, pues, decidimos hacerlo como semitendinoso, pero también la mayoría lo hacemos con Aquiles. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Excelente conferencia. Vamos a hablar ahora de la rehabilitación. 5 minutos puntual para recordar cuáles son lo que debemos hacer con nuestros pacientes. Vamos a iniciar con Luz Helena Cardona. Buenas noches, muchas gracias al capítulo de hombro y a la Sociedad de Ortopedia por invitarme a participar en esto. A continuación, pues vamos a hablar unos tips sobre la rehabilitación de la transferencia del trapecio inferior. Entonces, pues, reuniendo todos los conceptos que nos han dado las bases biomecánicas, hay que tener en cuenta muchos factores generales. Esta transferencia tiene un buen pronóstico en la recuperación del movimiento, principalmente en pacientes con buena movilidad pasiva previa. Ofrece una mayor ventaja mecánica por la parte de que es un rotador externo innato cercano al infraespinoso. Tiene una sinergia en rotación externa nativa, por lo tanto tiene un gran potencial para recuperar la función con poco entrenamiento cerebral y reeducación motora, puesto que es un tendón que su acción secundaria es rotación, y al hacer la transferencia él se va a volver como su función primaria. Es muy importante evaluar previamente y entrenar el trapecio inferior previo a la cirugía, conocer muy bien el paciente, enseñarlo, empoderarlo de la cirugía que va a tener. Hay que fortalecer muy bien el tendón a transferir, reeducarlo y también hacer un balance entre toda la musculatura escapular y del deltoides y hacer un muy buen reacondicionamiento. Entonces, la base del protocolo es que se utiliza una inmovilización, se habla entre 6 y 8 semanas en tipo avión en ABD y rotación externa, pero mientras tanto debe hacer una movilidad activa permanente de codo, muñeca y dedos. Entre la 6ª y la 8ª semana se debe hacer una movilidad pasiva en elevación y rotación externa. Pero se debe proteger la rotación interna que se comienza a las 4 semanas posterior a esto. Entre la 8ª y la 12ª semana, se hace una elevación activa gradualmente, elevación de 140 y rotación externa de 30 grados. Entre la 12ª y la 16ª semana se va a comenzar con movilidad activa completa y se inicia la rotación interna en forma gradual. Siempre hay que aproximarse a hacer todo un tratamiento integral con un balance entre los músculos escapulares, deltoides, y trabajar el manguito rotador como si fuera una reparación de un manguito rotador. Es muy importante y se recomienda también la acuaterapia, los ejercicios en piscina dirigidos, pero teniendo en cuenta de cómo es ese trabajo del trapecio inferior que ha perdido su calificación y pues que se haga un reclutamiento de este tendón. Hacia la 16ª semana es el fortalecimiento progresivo de manguito rotador y del tendón transferido y estableciendo el manejo de las cúpulas y del core, que es muy importante.
es muy importante también hacer movilizaciones de escápula para obtener el adecuado ritmo escapulohumeral y hacer liberaciones miofaciales. También es muy importante la propiocepción, que se pierde tanto por la lesión como por el tiempo de inmovilización, y porque al hacer la transferencia, pues aunque no se necesita una estimulación neurológica, pues sí es muy importante trabajar la propiocepción. Hacia los 6 meses se espera que haya una adecuada funcionalidad, que el paciente haga todas sus actividades de la vida diaria en forma normal y se le permite un retorno a las actividades laborales. Antes de la cirugía, que es importante conocer el paciente, también se hace una valoración de acuerdo al trabajo o a las actividades laborales del paciente y deportivas, porque de acuerdo a eso es muy importante el pronóstico y la recuperación. Se recomienda no cargar cosas pesadas y se va a restringir el peso a 5 kilogramos. Es muy importante hacer los estiramientos capsulares, pectorales, el pectoral menor, para hacer un posicionamiento de la cabeza humeral y para que esto se potencialice la fuerza vectorial del trapecio, y también hacer estiramiento de los trapecios superiores para que no inhiban el funcionamiento. Muchas gracias, Elena. Excelente conferencia. Vamos a hablar con Vanessa Roballo, que nos va a hablar de rehabilitación del dorsal ancho. ¿Tiene alguna diferencia, Vanessa? ¿Es igual? ¿Es necesario pensar en algo más? Buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad de Hombro por la invitación. Bueno, yo voy a hablar 3 cositas muy básicas. La primera, pues el latissimus dorsi tiene inicialmente una inserción medial, que es antes de la cirugía, y vemos que su activación en actividades de abducción y rotación externa es una función antagonista, es decir, antes de la cirugía él actúa en función contraria a la abducción y la rotación externa. Después de que es transferido, acá vemos el tendón, él pasa a tener una inserción posterior. Entonces, lo ideal para tener unos desenlaces favorables es que este latissimus dorsi se active como sinergista en actividades de abducción y rotación externa. Entonces, en ese punto es donde está el éxito de la recuperación del paciente, que realmente ese tendón se reeduque para que cumpla su nueva función. Básicamente, esa reeducación neuromuscular pues pasa por varias fases. Primera, entrenamiento y creación de tareas, la nueva tarea motora, que es la abducción y la rotación externa, porque recordemos que el antes era extensor, aductor y rotador interno. Todo esto tiene que ver con el sistema sensorio-motor. Entonces viene una información aferente, viene propiocepción y otras vías de información. Aquí trabaja la indicación del terapeuta para enseñar esa nueva tarea. Integración y procesamiento a nivel del sistema nervioso central. Luego viene una respuesta motora, que viene con la influencia del feedback, feed-forward, y también el reconocimiento por experiencias previas. Y todo esto viene a trabajar en el control neuromuscular, en la mejora y la adaptación a la nueva tarea. Entonces, si nosotros logramos que ese tendón realmente se active en su nueva función, vamos a tener disminución del dolor y unos desenlaces positivos postquirúrgicos. Esto es básicamente, a grosso modo, el protocolo de rehabilitación: 4 semanas con inmovilización en abducción y rotación externa, movilidad de 2 muñeca-codo, de 4 a 6 semanas movilidad pasiva en rasgos protegidos, de elevación 120 y rotación externa entre límites confortables, no realizar rotación interna, ni aducción ni extensión. Luego, entre la semana 6 y la 12ª semana, se realiza movilidad asistida y activa, excepto rotación interna. Esta rotación se empieza de forma suave y tolerable en la semana 12. El fortalecimiento se espera hasta el mes 4 y en el mes 6 ya el paciente debería, digamos, que funcionar sin restricciones. Básicamente ese es el protocolo de manejo de un paciente con una transferencia de latissimus dorsi. Gracias, Vanessa. Excelente conferencia. Una última pregunta. ¿Realmente con la transferencia que ustedes han realizado en su experiencia se recupera una fuerza para hacer qué?
para levantarse, para peinarse, para trabajar? ¿En qué actividades de repente han visto ustedes o han visto alguna dificultad, doctor Vargas, en sus pacientes pues que tienen una ganancia secundaria de ARL, de accidentes En general, laborales? los pacientes pueden, durante el primer año, básicamente, labores mínimas, con reintegro de sus actividades de manera protegida, con levantar peso no más de 5 kilos. Algunas empresas hacen caso de las recomendaciones, la mayoría de ellas no. Entonces, la mayoría de los pacientes van haciendo sus actividades progresivamente cada vez más fuertes durante el primer año. Después de un año, sí, la mayoría de los pacientes pueden hacer su actividad cotidiana, básicamente normal, los que tienen un buen resultado. Los demás están incapacitados. O sea, No, lo de la incapacidad, bueno, no, ellos con la transferencia, sobre todo, obviamente son hombros que no son pseudoparálíticos, es la actividad en rotación externa hasta 90 grados de elevación. Ahí uno ve perfecto, o sea, tengo pacientes trabajadores que precisamente un paciente que guadaña, y él dice que aunque no puede subirlo completamente, o sea, no es uno súper rico, pero igualmente 130 grados, está contento porque tiene fuerza otra vez para hacer su actividad por debajo de 90 de elevación en rotación externa. O sea, uno lo logra, la base de esto es ganar rotación externa y que sea una rotación externa efectiva. Creo que estamos hablando de unos pacientes que tienen unas lesiones masivas, irreparables, que tienen unos objetivos limitados. Es decir, no podemos ir a vender la idea de que usted va a quedar 0 kilómetros y va a ir a lanzar jabalina, cosa que nunca en su vida ha hecho, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno le debe vender tanto para el procedimiento de una prótesis reversa, una reconstrucción capsular superior, una transferencia muscular o un procedimiento relacionado con ese tipo de patología, unas expectativas que vayan acorde con lo que va a hacer. Y el primer objetivo es alivio del dolor y una función que le sea suficiente para las actividades de la vida diaria, y para eso yo creo que con 90 grados de abducción y rotación externa al costado, y en esta posición que llega ligeramente, no a los 90 grados, creo que es un buen resultado. Yo tengo pacientes con muy buenos resultados y tengo pacientes con muy buena movilidad y con dolor. Y con dolor. Y no ha habido manera de quitarles el dolor. Y ahí tengo pacientes que tienen no tienen dolor y tienen una limitación de la movilidad para algo que para mí mejoró, evidentemente, y entre más malos están, pues los porcentajes de ganancia para los pacientes son mucho mejores, que es otra ventaja que tiene. Entonces, pero no es lo que uno le gustaría ver. Pero si uno se vuelve a mirar qué fue lo que hizo y qué fue lo que trató, los resultados son buenos. Es decir, esas son las cirugías que funcionan. Yo no tengo pacientes en general, incluso así le hagamos una reconstrucción, le hagamos una reparación parcial, que estén peor que antes de operarse. O sea, el paciente cuando está en esa situación está bastante mal. Entonces, vale la pena llevarlos al procedimiento quirúrgico, discutir con ellos y mirar que va a tener alguna mejoría. En el proceso de que esta sea una cirugía primaria o una cirugía de rescate, y siempre teniendo al final una posibilidad de tener otra arma terapéutica final, porque si esto fuera el final del procedimiento terapéutico, pues estamos sobados. Pero esto es un escalón más en el procedimiento terapéutico. Entonces, ¿qué me queda? Ya, si usted le revisa la literatura, transferencias combinadas, complicadísimas, y si antes nos demorábamos 6 meses, 8 meses, pues ahora imagínense en 2 planos que son completamente diferentes. Yo no imagino ustedes cómo lo rehabilitarían, cómo arrancarían. Eso creo que es un poco loco, pero prácticamente. Pero existe la posibilidad de combinar rehabilitación, transferencias tendinosas, una construcción capsular superior, o sea, dinámico y estático. La reconstrucción capsular superior no requiere nada especial, se requiere protección temporal, por ejemplo, para los procesos. Entonces yo creo que tenemos que tener una medida de que yo no le puedo decir al paciente que usted va a salir a trabajar y que se va a colgar de los postes porque trabaja en la empresa de teléfonos de Bogotá, pues porque se va a matar y va a ser su culpa porque usted le vendió la idea. Entonces creo que eso es una cuestión de resultados a la medida de lo que el paciente tiene. Entonces agradecemos a todos la participación, los que están desde sus casas, acá el gran grupo de panelistas. Podríamos ir discutiendo, pero creo que hemos aprendido, hemos disfrutado realmente de este webinar. Por último, los invitamos próximamente en el CLEMI, el curso que está creando con la sociedad de transferencia miotendinosas y rupturas masivas del manguito rotador.